Soy Ana Victoria Valladares Mejía y yo les voy a hablar sobre los Incoterms utilizados en el comercio internacional y les voy a mencionar 5. El número 1 es ex-works. Se utiliza cuando el exportador se limita a poner la mercancía a disposición del importador en las instalaciones del vendedor. Mejor dicho, el exportador es el responsable de preparar la mercancía embalada para su transporte y lista para su carga. El ex-works supone la mínima responsabilidad para el exportador, los costes y los riesgos de transporte por cuenta del importador. Estos trámites aduaneros de exportación, problemas para la mercancía al momento de su carga, el transporte principal, su carga y descarga es responsabilidad del importador. Este término es utilizado por empresas sin experiencia en comercio internacional y carecen de infraestructura en el exterior. El número 2 es el FAS, que es el Free Out of That Ship, que significa el franco al estado del buque. Es utilizado solamente en el transporte marítimo y fluvial, que el exportador asume los costos y riesgos de transporte hasta el muelle, junto al barco contratado por el importador en el país del origen de la mercancía. Luego se produce la entrega y los costos y riesgos de transporte que son asumidos por el importador. Si algo sucede a la mercancía durante el transporte local, de la responsabilidad es el exportador, y si sucede algo durante la carga, la responsabilidad es el importador. Vemos que el importador es el responsable de la carga en el barco y el exportador prepara lo que es la mercancía y la carga del transporte local. Vamos a ver la número 3, que es el FOD, que es el Free on Board, es el franco a bordo. Solo es utilizado en el transporte marítimo y fluvial, pues en esta instancia el exportador es el responsable de los riesgos y costos de transporte hasta que la mercancía está a bordo del barco que ha sido contratado por el importador del país de origen. En este momento se realiza la entrega y por lo tanto la transmisión de los riesgos y costos del exportador a importador. Por otro lado, el importador es responsable del transporte principal, la descarga en el barco en el país de destino, gestionar el despacho aduanero de importación y gestionar el transporte local en el país de destino. La número 4 es el Free Carrier, que es franco transportista. Para el franco transportista ocurren dos escenarios. Primeramente, si el lugar acordado de entrega son las instalaciones del exportador, él solo es responsable de la carga a la mercancía por otro lado. Si el lugar acordado es distinto en las instalaciones del exportador. En general, el exportador se encarga de preparar la mercancía, realizar la carga de mercancía según su punto de entrega, mientras que el importador gestiona la transportación local en el país de origen, si la entrega se ha acordado en un almacén de descarga del vehículo contratado por el exportador hasta este punto, la carga del transporte principal. La número 5 es el CFR Cost of Freight, que significa coste y flete. Este Incoterm se utiliza generalmente para la mercancía en buques, graneleros de carga general, incluyendo piezas de grandes dimensiones o pesos. Fija que el vendedor asume todos los costes, incluyendo el flete, que son necesarios para el transporte de la mercancía hasta el puerto de destino que se ha convenido. No incluye el coste de la descarga de la mercancía del buque en el puerto destinado, aunque el vendedor paga el transporte. La transmisión del riesgo al comprador se produce en el momento de la mercancía se estiva dentro del buque y ya está despachada su exportación. Buenas, mi nombre es Ricardo. Les voy a hablar un poco sobre los Incoterms del grupo C y del grupo D. En el grupo C tenemos el CIF, el CPT y el CIP. Como CIF tenemos Cost, Insurance and Freight, costes, seguro y flete en español. El vendedor se hace cargo de todos los costes, incluidos el transporte principal y el seguro, hasta que la mercancía llegue al puerto de destino. Aunque el seguro lo ha contratado el vendedor, el beneficiario del seguro es el comprador, y el seguro debe contener unas cláusulas similares a la ICC de la IUA.
Con el Carriage Pay To, que es el CPT, en español con sus siglas transporte pagado hasta, entre paréntesis lugar de destino convenido, el vendedor se hace cargo de todos los costes, incluido el transporte principal hasta que la mercancía llegue al punto convenido en el país de destino. Sin embargo, el riesgo se transfiere al comprador en el momento de la entrega de la mercancía al transportista dentro del país de origen. En el Incoterm CIP, en sus siglas en inglés Carriage and Insurance Paid, transporte y seguro pagados hasta, el vendedor se hace cargo de todos los costes, incluido el transporte principal y el seguro, hasta que la mercancía llegue al punto convenido en el país de destino. Ahora vamos a pasar con los Incoterms del grupo D. Como número 1 tenemos DPU, Delivered at Place Unloaded, entregado en lugar y descargado en español, reemplaza la regla DAT. DAT quería decir Delivered at Terminal, o sea, entregado en la terminal, que aparecía en la versión de 2010. Esta es una regla multimodal, supone que el vendedor entrega la mercancía en el lugar designado por el comprador con descarga incluida. Multimodal se refiere a que no solamente se utiliza como modalidad de marítima. Como siguiente Incoterm tenemos el DAP, Delivered at Place, en sus siglas entregado en un punto. La regla de Incoterm DAP se utiliza para todos los tipos de transporte. Reemplazó DAF, DDU y DES en 2010. Y como último tenemos Delivered Duty Paid. Esto quiere decir entregado con derechos pagados. El vendedor paga todos los gastos hasta dejar la mercancía en el punto convenido en el país de destino.